La más oscura. Bienvenidos a La Hora Más Oscura, un podcast de terror y misterio. Mi nombre es Alejandro Camarillo y me encuentro aquí una semana más en este podcast, que es La Hora Más Oscura, como ya lo dije. Y pues bueno, bienvenidos amigos, otra semanita, otro episodio que pues bueno, tuvimos ya la fortuna de lograr dos episodios al hilo. Esperemos que sigan así, que no se estén... que no se me estén rezagando para seguir con el hilo de esto. Ojalá que el episodio pasado haya sido de su agrado. Como ya lo comenté, pues a mí es algo que me gusta bastante. Es un creepypasta que conozco desde hace mucho, desde que empezaron casi los creepypastas, entonces pues está muy bien, así que pues estoy contento con ese episodio y ojalá que ustedes también. Pues ahí voy a ir leyendo, como ya les dije, este episodio lo estoy agarrando exactamente después lo estoy haciendo exactamente después del primero que grabé del episodio anterior. Entonces pues no he tenido todavía estadísticas para mostrar, pero pues a ver qué tal les pareció. Y pues bueno, este episodio pues es un episodio que tengo ya con él desde, yo creo que más o menos como desde la segunda temporada de La Hora Más Oscura. O sea, ya es un episodio viejísimo. Y pues bueno, ojalá les guste. Está, pues a mí se me hizo bastante interesante. No lo conocía hasta pues cuando empecé a buscar sobre esto. Así que pues bueno, vamos a ir comenzando sin antes decirles las redes sociales, que como ya saben pues pueden seguir el podcast en Instagram y en Facebook y escucharlo en Spotify, y pueden rankear o calificar el episodio, digo el podcast. Pueden dejar ahí su comentario ya en cada episodio, si les gusta, si no les gusta, qué quieren escuchar. También en Spreaker, si alguien tiene Spreaker o usa Spreaker, si escucha el episodio ahí me va a ayudar bastante. Y pues en YouTube, ya el video, como ya lo he dicho en otras ocasiones, pues ya nada más es simplemente la imagen. Pero pues ahí está para que lo chequen. Ahí pueden comentar como siempre, pueden darle un me gusta al video, suscribirse. Y pues también pueden escucharlo en Apple Podcast, Google Podcast, el que sea de su preferencia. Entonces, pues ahí los pueden ir checando. Y pues bueno, vamos con este episodio, que pues como ya vieron el título, es pues depende mucho de la traducción, de cómo lo quiera traducir la persona. Pero pues es como los asesinatos desnudos de Hammersmith. Yo la verdad es que no conocía para nada este episodio, pero se me hizo muy interesante. Y aparte por el nombre del personaje que sale aquí, que tiene varios apodos muy curiosos. Y como pues ya se van a dar cuenta de como que es tipo una parodia, algo así. Y pues
pues ya vamos comenzando para ver qué les parece este nuevo episodio. Y pues vamos a ello. Vamos a comenzar. Bueno, los asesinatos desnudos de Hammersmith, en Hammersmith. La mañana del 17 de junio de 1959, durante una patrulla o un patrullaje por Duck Meadows, una zona con el apodo bastante burdo de Gobbler's Gulch, la policía descubrió el cadáver de Elizabeth Figg, de 21 años. Elizabeth Figg, también conocida como Ann Phillips, fue encontrada con su cuerpo desplomado contra un pequeño sauce. La habían matado estrangulada. La víctima también tenía rasguños en la garganta y tenía la ropa desgarrada. También se afirmó que faltaba su ropa interior y sus zapatos, así como su bolso. A pesar de una extensa búsqueda en la zona, estos artículos no fueron encontrados. El propietario de una taberna cercana llamada The Sheep declaró que él y su esposa habían visto un automóvil estacionado en el área alrededor de los 5 minutos después de la medianoche, no mucho después de que el conductor apagara las luces del auto. La pareja afirmó haber escuchado el grito de una mujer. Lamentablemente no investigaron más. El novio de Figg, Fenton Ward, fue uno de los primeros sospechosos del asesinato. Se sabía que la golpeaba y también actuaba como su proxeneta. Sin embargo, Ward pronto fue descartado del asesinato después de las investigaciones policiales. Debido al lugar donde se encontró el cuerpo, un sitio conocido donde las trabajadoras sexuales llevaban a sus clientes, y los elementos faltantes, la policía tuvo otra teoría. Creían que Figg había sido asesinada en el automóvil de un cliente después de retirar los elementos faltantes para tener relaciones sexuales, y que los elementos se habían dejado en el automóvil. Para muchos que investigaban los asesinatos desnudos de Hammersmith, Elizabeth Figg no fue una víctima de Jack the Stripper, como se le conoce a este asesino de este caso, de los asesinatos desnudos de Hammersmith. Es claramente como una parodia a Jack the Ripper. En español es Jack el Desnudador o Jack el Invisible. Yo lo conocí como Jack el Invisible y me llamó mucho la atención porque dije, pues se escucha padre, ¿verdad? Se escucha raro el apodo acá, como que pues ¿por qué invisible? Al último pues no es lo que yo pensaba, pero de todos modos pues me quedé por más que nada por el caso, el tipo de caso, y pues eso, como que la parodia, el Jack the Stripper en lugar de Jack the Ripper, Jack el Destripador, Jack el Desnudador. Como se ve, existen varias diferencias entre otras víctimas y Figg, que ya las vamos a ir viendo. Sin embargo, ella es digna de consideración. Unos 4 años después del asesinato de Elizabeth Figg, el 8 de noviembre de 1963, se descubrió el cuerpo de Wynette Reese en un vertedero municipal de Mortlake. Apenas a una milla donde se descubrió a Figg, la de Reese quedó... el cuerpo quedó desnudo, con excepción de una media enrollada sobre su pierna derecha, en una tumba poco profunda. Se creía que había sido estrangulada con una ligadura y le faltaban varios dientes. También se dice que fue decapitada por una pala de un trabajador en el vertedero, pero no se pudo averiguar si era cierto o no. Originaria de Gales, Reese se había ido a Londres después de una pelea con su familia y de un embarazo no deseado. Lamentablemente, a pesar de querer una vida mejor, Reese, como tantas mujeres jóvenes de la época, cayó en la prostitución. Curiosamente, su proxeneta era un conocido asociado con los criminales infames de la época, Ronnie y Reggie Cray. Cornelius Connie Whitehead era también conocido por darles una buena paliza a sus hijas. Se informó que estaba buscando a Reese antes de su desaparición, lo que lo convertiría en un sólido sospechoso del asesinato de ella. Otra teoría sobre el asesinato de Wynette fue que trató en un aborto ilegal que salió mal. Se hizo un aborto ilegal y salió mal, pues. Reese había quedado embarazada y se decía que había estado preguntando a sus compañeras prostitutas si conocían a alguien que pudiera realizar un aborto.
el aborto todavía era ilegal en ese momento en Reino Unido. Reese había pasado por tales procedimientos 2 veces anteriormente, pero aún quedaban dudas sobre la teoría, principalmente si se trató de un aborto que salió mal, ¿por qué estrangularla? El ángulo del aborto simplemente no parece sostenerse. Con poca evidencia real, una falta de comunicación y confianza entre la policía y las prostitutas y un sentimiento entre el público de que las vidas de las trabajadoras sexuales no eran demasiado importantes, la muerte de Gwyneth Reese quedó sin resolver y fue rápidamente olvidada. Una vez más, como fue el caso de Elizabeth Figg, se discute si Reese es víctima de Jack the Stripper. Hay algunas diferencias en comparación con los otros asesinatos, como el vertedero, pero hay muchas más similitudes entre el asesinato de Reese y los confirmados como parte de una serie de asesinatos en Hammersmith, que son los Hammersmith Murders. El 2 de febrero de 1964, unos remeros encontraron el cuerpo de Hannah a orillas del río Támesis. Estaba desnuda a excepción de unas medias enrolladas. Le habían metido en la boca la ropa interior, supuestamente cubierta de semen. Algunos relatos sugieren que a Hannah Taylford también le faltaban los dientes frontales. Sin embargo, esto es cuestionable ya que no parece mencionarse en el informe del forense. La autopsia concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento y que además tenía hematomas en ambos lados de la mandíbula. El forense también concluyó que había estado en el agua entre 2 y 7 días. Hannah fue denunciada como desaparecida 10 días antes de que se descubriera su cuerpo. Es ampliamente reconocido que Hannah Taylford fue la primera víctima oficial de Jack the Stripper. Sin embargo, es interesante notar que el forense consideró un juicio de suicidio. Esto suena muy improbable dada la ropa interior en su boca, pero es interesante que se haya considerado. Hannah, como muchas otras víctimas, no era originaria de Londres, pero había llegado allí cuando era una adolescente fugitiva. Al igual que otros, ella rápidamente se encontró trabajando como prostituta como una forma de sobrevivir. Se han contado muchas historias sobre Hannah y es difícil determinar cuáles son ciertas y cuáles no. Se creía que Hannah estaba involucrada en una realización de cintas sexuales y trabajando en fiestas sexuales. Una historia es que mientras trabajaba en una fiesta sexual para ricos y poderosos, supuestamente la llevaron a una casa y le pagaron para que tuviera relaciones con un hombre vestido con un traje de gorila, mientras los espectadores observaban y aplaudían. Otra historia fue que Taylford puso un anuncio en el periódico local intentando vender a su bebé por nacer al mejor postor. A pesar de las historias, no hay duda de que Hannah al menos trabajaba en este tipo de fiestas. Debido al historial de Hannah de trabajar en dichas fiestas para miembros de la alta sociedad, se ha teorizado que su asesinato y otros en serie bien pueden estar relacionados con la alta sociedad y sus fiestas de esta índole. La policía entrevistó a cientos de personas con respecto al asesinato, particularmente aquellas que sabía que habían utilizado prostitutas. Incluso se informó que era un futbolista internacional. A pesar del gran número de personas entrevistadas sobre el asesinato, nadie fue arrestado por matar a Hannah Taylford. Tan solo 9 semanas después, otra mujer cayó víctima del asesino. El 8 de abril de 1964, a solo unos cientos de metros río arriba de donde se descubrió el cuerpo de Hannah, se encontró el cuerpo de Irene Lockwood, de 26 años. Desafortunadamente es difícil descifrar qué es realidad y qué es ficción cuando se trata de la muerte de Irene Lockwood, ya que no parece existir ningún informe forense. Parece que la habían estrangulado con algún tipo de ligadura, pero que la causa real de su muerte fue ahogamiento. También fue encontrada desnuda. También se cree que estaba embarazada de 4 meses en el momento del asesinato. Irene, como los demás, no era londinense, pero había encontrado su camino ahí y se había adentrado en el oscuro mundo de la prostitución. Al igual que Taylford, también se cree firmemente que Irene Lockwood estuvo involucrada en otras áreas de la industria del sexo, como hacer videos y asistir a fiestas. También se entendió que Irene Lockwood chantajeaba a sus clientes con el uso de fotografías y también les robaba. Justo un año antes de su muerte, una buena amiga de Irene, llamada Vicky Pender, fue asesinada a golpes por el mismo plan. Menos de 3 semanas después de la muerte de Irene Lockwood, el 27 de abril, Kenneth Archibald entró en la comisaría de la policía de Notting Hill y confesó el asesinato de Irene Lockwood.
Archibald, de 57 años, trabajaba como conserje en el club de tenis Holland Park. Ya le habían preguntado sobre Irene, a quien afirmó no conocer después de que encontraron una tarjeta de visita en su piso con su nombre. Esta vez Archibald le dijo a la policía que conocía a Lockwood y que la noche de su asesinato tuvo una discusión borracha con ella, que terminó con él poniendo sus manos alrededor de su garganta y arrojándola al río. A pesar de la confesión, la policía no estaba totalmente convencida. Estaban seguros de que el asesino de Irene Lockwood estaba relacionado con al menos uno de los asesinatos anteriores, y que Kenneth Archibald tenía coartadas para esos crímenes. Más importante aún, se descubrió otra víctima pocos días antes de su confesión. Sin embargo, Archibald fue enviado a los tribunales por su asesinato en junio de ese año. Tras el juicio, Archibald se retractó de su confesión de asesinato de Irene Lockwood. Afirmó que hizo el reclamo debido a que estaba borracho y deprimido. Dado que en su confesión fue la única prueba contra Archibald, fue declarado inocente y absuelto el 23 de junio. El 24 de abril de 1964, poco más de 2 semanas después del asesinato de Irene, la policía descubrió el cuerpo de Helen Barthélemy, de 22 años. La habían estrangulado con una ligadura y estaba desnuda. Su nariz y pómulo también estaban hinchados, lo que indicaba que la habían golpeado. A Helen también le faltaban 3 dientes frontales. A diferencia de Hannah Taylor e Irene Lockwood, Helen Barthélemy fue encontrada en un callejón, a pesar de no haber sido encontrada en el agua como Taylor o Lockwood. La policía pronto estableció un vínculo con estos 3 asesinatos debido a las similitudes. La policía también había visto surgir un patrón. Todas las víctimas eran trabajadores sexuales, obviamente, pero también eran de baja estatura y todos tenían o habían tenido recientemente una ITS. Helen, que se describía a sí misma como una artista de striptease, había llegado a Londres desde Blackpool. Esto se produjo después de su liberación de prisión por un delito cometido en Blackpool. Helen fue acusada de atraer a un hombre a la playa donde fue atacado por 3 hombres. Barthélemy fue declarado culpable originalmente de robo con agravantes y sentenciada a 4 años de cárcel. Sin embargo, fue puesta en libertad tras apelación después de 3 meses. Hay un gran artículo sobre el caso aquí. Como ya era una conocida trabajadora sexual en Blackpool, no era de extrañar que empezara a ejercer la profesión una vez en Londres. Conocida por los frecuentadores de los clubes de jazz, la policía también creía que era adicta al Indian Hemp. La policía consiguió la primera oportunidad en el caso con el asesinato de Helen Barthélemy. Descubrieron motas de pintura del tipo que se utilizaba para pintar coches y otros metales en el cuerpo de la mujer. También creían que como el cuerpo estaba sucio, podía haber sido almacenado en algún lugar antes de ser arrojado al callejón. Por lo tanto, la policía llegó a la conclusión de que si podían encontrar un lugar de almacenamiento donde se utilizó la pintura, podrían encontrar a su asesino. Se sospecha fuertemente que Jack the Stripper dejó el cuerpo de Helen Barthélemy en el callejón debido al aumento de la presencia policial cerca de las orillas del río. La policía decidió que se necesitaba más y decidió comenzar a registrar los números de matrícula de los automóviles que se vieran en las áreas durante las horas de la oscuridad. También comenzaron a sacar a las calles a mujeres agentes disfrazadas de prostitutas con la esperanza de atraer al asesino. Lamentablemente, eso no ayudó a evitar que Jack volviera a atacar. El 14 de julio, sentada frente a la entrada de un garaje, se encontró el cuerpo desnudo de Mary Fleming, de 30 años. A diferencia de las otras víctimas, que parecían haber sido eliminadas con el esfuerzo mínimo, el cuerpo de Mary mostraba signos de que se había resistido bastante. Las mismas motas de pintura encontradas en el cuerpo de Helen Barthélemy también se hallaban presentes en el cuerpo de Mary Fleming. Mary había trabajado como trabajadora sexual durante más de una década y era conocida como una chica dura. Ella contaba abiertamente la historia de la vez que luchó contra un atacante que intentó estrangularla. También era lo suficientemente sabia como para conocer los peligros de la vida que llevaba, y se sabía que llevaba un cuchillo consigo. Lamentablemente, esto no fue suficiente para evitar que cayera víctima del asesino. La mañana del asesinato, poco antes de las 5 a.m. y momentos antes de que descubrieran el cuerpo de Mary, los vecinos escucharon un vehículo dando marcha atrás por la calle. Lamentablemente, el destino quiso que nadie viera el vehículo y por lo tanto el asesino escapó sin repercusiones. La policía empezaba a sentir que el asesino pronto cometería un error fatal.
Creían que asumir riesgos tan altos y sus niveles de confianza serían la perdición del hombre a quien la prensa había comenzado a llamar Jack the Stripper. Se equivocaron. El 24 de noviembre de 1964, el cuerpo desnudo de Frances Brown, de 21 años, fue descubierto en una calle lateral de Kennington. Había muerto por asfixia por estrangulamiento. Nuevamente se encontraron manchas de pintura en el cuerpo. Uno de sus dientes también había sido arrancado de su cavidad. Del cuerpo de la víctima faltaban un anillo de oro y una cadena con una cruz de plata. Frances Brown posiblemente compartió un vínculo con la víctima anterior, Hannah Taylor, ya que se creía que ambas tenían una conexión menor con el gran escándalo político conocido como el asunto Prófumo. Brown había testificado contra Stephen Ward, quien muchos creen que es un chivo expiatorio, y dijo que él la contrató para acostarse con hombres de las clases altas. Gracias a esta conexión y a la creencia de que algunas de las otras víctimas participaban en las fiestas sexuales clandestinas para ricos y poderosos, varios autores y personas interesadas en el caso han sugerido que las personas involucradas en el asunto Prófumo también fueron responsables del de Hammersmith, los asesinatos desnudos. Frances Brown llevaba desaparecida un mes antes de que se descubriera su cuerpo. Su amiga y compañera prostituta, Kim Taylor, la vio por última vez subiéndose al auto de un cliente cuando la pareja se fue con dos hombres por separado. Esto nuevamente le dio a la policía la esperanza renovada de atrapar a Jack the Stripper, ya que Taylor pudo dar una descripción de los hombres, lo que resultó en la publicación de una imagen de identificación. Desafortunadamente, a pesar de la foto del identikit y de entrevistar a más de 1000 personas, Jack the Stripper aún no había sido capturado y estaba libre de atacar de nuevo. El 16 de febrero de 1965, detrás de un cobertizo de almacenamiento en el polígono industrial Heron Trading en Acton, se encontró el cuerpo de Bridget O'Hara. El cuerpo de la chica de 28 años estaba desnudo y nuevamente se encontraron en ella las manchas de pintura que estaban presentes en los cuerpos de las 3 víctimas anteriores. La causa de la muerte fue asfixia. También se cree que a Bridget le faltaban los dientes frontales. El cuerpo de O'Hara también estaba parcialmente momificado. La policía creía que había estado almacenado en un lugar fresco y seco durante un periodo prolongado de tiempo. Bridget fue vista por última vez el 11 de enero, más de un mes antes de ser descubierta. En ese momento llamaron al superintendente jefe detective John Durrose para que se hiciera cargo de la investigación de los asesinatos desnudos en Hammersmith. Casi en un instante, Durrose aumentó el número de agentes que trabajaban en el caso hasta casi duplicar el número que había antes de su llegada. Durrose hizo un gran esfuerzo para encontrar el origen de la pintura que se había encontrado en los cuerpos de las últimas 4 víctimas. Después de una búsqueda que cubrió más de 24 millas cuadradas, finalmente encontraron una muestra coincidente. A pocos metros de donde se descubrió el cuerpo de Bridget O'Hara, se encontró una coincidencia con la pintura debajo de un transformador cercano. Frente al transformador había un edificio que se utilizaba como taller de pintura. La policía ahora creía que el transformador era el lugar donde se había almacenado el cuerpo de Bridget O'Hara y que se habían encontrado en el escondite del asesino. Ahora la policía estaba convencida de que estaban acercándose al asesino conocido como Jack the Stripper. El superintendente jefe detective John Durrose incluso dio una declaración en la que afirmó que habían reducido su lista de sospechosos a solo 3 nombres y que pronto sería uno. Después de que se hizo esta declaración, no se descubrieron más víctimas. Los asesinatos desnudos de Hammersmith aparentemente habían terminado. Sin embargo, a pesar de entrevistar a más de 7,000 personas e investigar cientos de pistas, el hombre en los medios que los medios habían etiquetado como Jack the Stripper desapareció en el aire. Entonces, ¿qué pasó con Jack? ¿Murió él mismo? ¿Fue encarcelado por un delito no relacionado? ¿Se mudó a una nueva área y continuó matando allí? ¿O simplemente dejó de matar? Nadie lo sabe con certeza, pero se han sugerido varios sospechosos como respuestas a esta pregunta. Era ampliamente aceptado que la persona responsable de los asesinatos desnudos de Hammersmith era conocida para nadie después de que cesaron los asesinatos.
Esto fue hasta que la BBC entrevistó al superintendente jefe John Burroughs e hizo la impactante revelación de que sabía exactamente quién era el asesino. Burroughs afirmó que el asesino se había quitado la vida porque sabía que se le había acabado el tiempo. También se atribuyó el mérito del suicidio, alegando que fue el resultado de la declaración que dio Burroughs, diciendo que había reducido su lista a solo 3 sospechosos. Burroughs reiteró nuevamente su afirmación en su libro Murder Was My Business. A pesar de esto, Burroughs en realidad no nombró al sospechoso, alegando que era por el bien de los familiares del asesino. Sin embargo, durante la investigación del libro Jacob Jumps de David Seabrook, el hombre sospechoso de ser Jack the Ripper fue nombrado Mungo Ireland. Ireland había trabajado brevemente como oficial de policía antes de renunciar, después de que lo rechazaran para un puesto de detective. Trabajó en el polígono industrial de Heron Trading como guardia de seguridad, donde se descubrió a la última víctima y donde la policía creía que se habían almacenado las víctimas anteriores. También conducía una furgoneta muy similar a la que se vio en la zona donde abandonaron a Mary Fleming. Finalmente, trabajó de 10 p.m. a 6 a.m., lo que coincidía con el horario en el que la policía creía que las víctimas eran arrojadas. En marzo de 1965, Mungo Ireland se suicidó, intoxicándose con monóxido de carbono en su coche. Ireland dejó una nota para su esposa que decía: "No puedo aguantar más, puede que sea culpa mía, pero no de toda. Lamento mucho que Harry sea una carga para ti. Dale mi amor al niño. Adiós, Jock. Postdata, para salvarte a ti y a la policía que me busca, estaré en el garaje". Teniendo en cuenta esa evidencia, Mungo Ireland ciertamente parece un buen candidato para haber sido Jack the Stripper. Sin embargo, cuando lo critican, también hay muchas razones para dudar de su culpabilidad. El mayor de todos fue descubierto por un periodista que escribía para el Sun en 1972. Owen Summers escribió que el hombre que Burroughs había afirmado que era el asesino estaba en Escocia en el momento del asesinato de Bridget O'Hara. Por supuesto, eso solo descarta que Mungo Ireland sea su asesino, pero es casi seguro que fue asesinada en las mismas manos que varias de las otras víctimas. El autor David Seabrook arroja otra duda sobre Ireland, como sospechoso. Después de investigar, descubrió que Ireland solo había trabajado en la finca Heron Trading durante 3 semanas, y aparte del hecho de que trabajó allí, parecía que no tenía ningún otro vínculo con el caso. Seabrook también afirmó haber encontrado pruebas que demostraban que John Burroughs era corrupto. La creencia de Seabrook era de que, para ganar un poco de gloria, Burroughs atribuía los asesinatos a un hombre muerto. Finalmente, también parece haber una explicación de por qué escribiría para salvar a la policía que me busca. En su nota de suicidio, Ireland debía comparecer ante el tribunal la mañana de su suicidio debido a una infracción automovilística. Su esposa también admitió que la pareja estaba pasando por un momento difícil en su matrimonio, que bien podría haber sido el motivo de su suicidio. Por lo tanto, es fácil descartar algo de lo que afirmó Burroughs, pero hay una cosa que se puede preguntar. Si Mungo Ireland era inocente, ¿por qué su esposa y otros miembros de su familia se quedaron quietos mientras su nombre era arrastrado por el barro? ¿Y por qué Burroughs iría a la televisión y declararía con tanta confianza que no habría más asesinatos y arriesgaría su reputación si no estaba seguro? Freddie Mills fue un boxeador inglés extremadamente popular durante la década de los 40. En un momento dado incluso fue considerado la mayor estrella del boxeo británico, y en 1948 se convirtió en el campeón mundial de peso semipesado. Se jubiló en 1950 a la edad de 30 años y comenzó a trabajar como actor. El 24 de julio de 1965, Mills fue descubierto en su coche. Había sufrido una herida de bala en la cabeza y murió a causa de las heridas en el hospital. El forense concluyó que el ángulo de la bala coincidía con el de una herida de arma autoinfligida, por lo que se dictaminó que Freddie Mills se había suicidado. La muerte de Mills tiene muchas teorías en sí misma. Una de las razones dadas para su suicidio es que estaba luchando para hacer frente a las deudas que tenía con un sindicato del crimen, que involucraba a los gemelos Cray, a los que ya mencioné antes, por los que decidió quitarse la vida. Relacionada con esta teoría, hay una que sugiere que Mills en realidad fue asesinado debido a sus deudas. También se teorizó sobre
otro asesinato, esta vez a manos de gánsteres que querían el club nocturno de Mills. Él insistió en que no vendería, pero a pesar de que estaba arruinado cuando murió, y por lo cual fue asesinado. Otro rumor era que estaba teniendo una relación homosexual. Su rumoreado amante gay, Michael Holiday, se suicidó y se afirma que lo tomó mal y no pudo soportar la pérdida. El autor y gángster reformado Jimmy Tippett afirma que la verdadera causa del temor de Mills de ser arrestado por los asesinatos y revelado como Jack the Stripper, esa era la razón. Tippett afirma que varias fuentes le dijeron esto de manera confiable mientras investigaba un libro que estaba escribiendo. Una variante de esta historia transmitida por el hijo de un jefe de Lampa es aquella en la que Mills y su amante Michael Holiday, ambos bisexuales, habían recogido a una chica para una fiesta sadomasoquista. Las cosas fueron demasiado lejos y la niña terminó muerta y Mills se deshizo del cuerpo. Esta debe de haber sido Elizabeth Fick, ya que la historia sugiere que las cosas se enfriaron entre la pareja hasta unos años después. Y cuando se reavivó la relación, volvió a suceder lo mismo y esto lleva a Holiday a suicidarse por su culpa. El oficial encargado de investigar la muerte de Freddie Mills, no tiene ninguna duda de que era Jack the Stripper. Estos rumores eran escandalosos porque no hay justificación para ninguna sugerencia de que Freddie fuera, de alguna manera, un sospechoso. Esto es lo que Nipper Reed, el investigador, dijo sobre la teoría de que Mills era Jack the Stripper. También afirmó que el nombre de Mills pudo haber sido confundido con el de otro sospechoso que supuestamente se suicidó en 1965. Un hombre casado y exboxeador de unos 40 años. Lamentablemente, este sospechoso nunca fue nombrado. Un último factor que puede descartar a Mills es que en ningún momento aparecieron las matrículas de su automóvil en la investigación. La policía comenzó a revisar todas las matrículas que se veían entrando y saliendo del área de West End en Londres, donde desaparecieron las víctimas, con alguien del alto perfil de Freddie Mills. Es muy poco probable que lo hubieran extrañado. Algunos de los sospechosos señalados por distintas personas son exagentes de policía. Van desde un superintendente jefe hasta un oficial deshonrado que fue encarcelado por robo. David Seabrook, el autor que tanto hizo para desacreditar al sospechoso favorito de John Burroughs, Mungo Ireland, afirmó tener su propio sospechoso. Lamentablemente nunca lo nombró, presumiblemente por temor a las leyes sobre difamación. Sin embargo, el escritor Stuart Home descubrió con bastante facilidad al sospechoso a partir de los detalles que Seabrook había proporcionado en su libro. La fuente principal del sospechoso parece ser el detective superintendente William Baldock. Intentó construir un caso contra el exoficial de policía, pero no pudo hacerlo. El oficial, a quien acusaron Baldock y Seabrook, fue declarado culpable de varios delitos menores y encarcelado. Más tarde, el oficial reveló que cometió estos crímenes simplemente para hacer que varios departamentos de policía y sus compañeros oficiales quedaran en ridículo por la forma en que lo habían tratado. Seabrook, por lo tanto, argumentó que si estaba dispuesto a cometer robos para hacer que sus compañeros oficiales parecieran estúpidos, entonces ¿por qué no asesinar? También señaló que cada una de las últimas 6 víctimas, solo fueron abandonadas en una subdivisión policial diferente y creía que solo un oficial sabría esto. Seabrook también sostiene que esta es una razón suficiente para que el asesino detenga los asesinatos, ya que había logrado su objetivo de hacer que la policía pareciera estúpida. Baldock, el compañero acusador de Seabrook, por otro lado, opinaba que volvería a matar después de la muerte de la última víctima, Bridget O'Hara, lo que por supuesto no sucedió. Sin embargo, quedan dudas sobre el oficial como sospechoso. El oficial en cuestión parece haber sido un ladrón algo incompetente. Una de las razones por las que lo atraparon fue que se dirigió a los crímenes en su propio ciclomotor, por lo que existe la pregunta de si podría realmente salirse con la suya hablando de asesinatos. También parece un gran salto entre cometer algunos delitos menores y asesinar solo para avergonzar a algunas personas que lo habían irritado. Finalmente, y lo más importante, no parece haber ninguna conexión con los asesinatos reales. Incluso Seabrook o Baldock no lograron establecer una conexión con los asesinatos de desnudos de Hammersmith.
Por estas razones consideraría al oficial como un sospechoso débil. Tommy Butler es otro oficial de policía que ha sido nombrado sospechoso de Jack the Stripper. El superintendente jefe de detective Butler fue nombrado como el hombre detrás de los asesinatos por el ex criminal convertido en denunciante Jimmy Evans en su libro Survivors. En verdad no parece haber evidencia ni vínculo con los asesinatos y parece que Evans simplemente le guarda rencor a Butler. Butler murió 5 años después del último asesinato y murió mucho antes de las acusaciones hechas por Evans. El asunto prófumo que condujo al juicio, la condena y finalmente el suicidio de Stephen Ward. Sin embargo, muchos creen que Ward fue creado por funcionarios corruptos pagados con la intención fue creado por funcionarios corruptos pagados por parlamentarios laboristas para ayudar a derrocar al gobierno de entonces, dirigido por los conservadores. Se cree que 2 de estos agentes amenazaron a prostitutas para que presentaran pruebas falsas contra Ward. Uno de los oficiales murió en 1966 de un infarto. En el momento de su muerte, el primer oficial tenía 30,000 libras esterlinas en su cuenta bancaria, lo que parecía difícil de contabilizar. La teoría es que fue ganando dinero ayudando con el encubrimiento. Su socio fue a Australia el mismo año y aparentemente desapareció de la faz de la Tierra. Curiosamente, a lo largo de los años también se han circulado varias historias de que la policía de Hedon sospechaba de un oficial de policía que huyó a Australia. ¿Podría ser ese oficial el mismo que estuvieron involucrados en el caso prófumo? Una de las teorías es de que los 2 oficiales, como parte del encubrimiento, mataron a las prostitutas que no cumplían o que sentía que podrían desentrañar el encubrimiento. Por un lado, la pareja se convierte en sospechosos interesantes. Sin embargo, esto solo se cree si todas las víctimas estuvieron involucradas en el juicio de Stephen Ward. Pero este no es el caso, a menos hasta donde se sabe. Frances Brown estuvo involucrado como testigo y también hay varios que creen que Hannah Taylor también pudo haberlo estado, pero no hay evidencia de que las otras víctimas estuvieran vinculadas. En 1921, con solo 15 años de edad, Harold Jones fue declarado culpable del asesinato de 2 niñas en Abertillery, en Gales. Su primera víctima fue Freda Burnell, de 8 años. Harold la trajo a un cobertizo donde la agredió sexualmente y la atacó brutalmente, y luego, esa misma noche, arrojó su cuerpo en un carril cercano. A la mañana siguiente se encontró su cuerpo. Jones finalmente fue acusada de su asesinato. El jurado luchó por creer que un chico de 15 años pudiera ser responsable de un crimen tan horrible y fue declarado inocente. Tras su liberación, Harold Jones recibió una bienvenida de héroe por parte de la ciudad de Abertillery, ya que ellos tampoco podrían creer que un niño de 15 años de la aldea hubiera sido el responsable. A sus ojos tenía que ser un extraño. Lamentablemente, la creencia de su inocencia de un chico de 15 años se volvería en su contra. Apenas unas semanas después de su liberación, Harold Jones asesinaría a Florence Little, de 11 años. Jones atrajo a la joven Florence a su casa antes de degollarla en la cocina y luego arrastrarla a su ático. Esta vez Harold no se salió con la suya. Debido a su edad, Harold Jones evitó la pena de muerte y fue puesto en libertad después de cumplir 20 años en 1941. En 1947 apareció en Londres y, según los relatos conocidos, se casó, tuvo una hija y en general dirigió una familia normal y feliz. Sin embargo, el autor Neil Milkins cree que Jones puede ser el responsable de los asesinatos desnudos de Hammersmith. Después de investigar para un libro sobre los asesinatos de Abertillery, Jones cometió los asesinatos que cometió Jones. Milkins siguió investigando lo que hizo después de salir de prisión. Milkins descubrió que Harold Jones vivió a pocas calles de 3 de las víctimas en varios momentos. Milkins también descubrió que Jones había estado trabajando como trabajador de chapa, lo que significa que había usado pintura industrial similar al tipo encontrado en varias víctimas. Este y otros hallazgos le parecieron demasiada coincidencia a Milkins, lo que afirmó que Harold Jones también bien podría haber sido el asesino conocido como Jack the Stripper. Desafortunadamente, el mantenimiento de registros
no es lo que es hoy en día, por lo que la policía nunca supo que había un asesino convicto viviendo tan cerca de los crímenes. Por lo tanto, Harold Jones nunca fue sospechoso de los asesinatos desnudos de Hammersmith. Harold Jones es un sospechoso interesante. Por un lado, Neil Milkins presenta un caso extremadamente sólido a favor de Jones como el asesino, y seguramente si la policía hubiera sabido que un asesino convicto vivía cerca de donde se cometieron los crímenes, también había sido sospechoso a sus ojos. Sin embargo, hay que agregar que no hay evidencia real de que Jones tuviera alguna conexión con alguna de las víctimas o con el caso. El método también es diferente, ya que Jones no mató a ninguna de sus víctimas por asfixia. Además, ¿por qué se detuvo en el asesinato de Bridget O'Hara si Jones no murió hasta 1971? Finalmente, Jones era demasiado mayor para ser Jack the Stripper. Tenía 58 años al momento del asesinato final. Lo último ya interesante al investigar los asesinatos es cuán inconscientes son la mayoría de las personas de los crímenes, incluso entre aquellos interesados en los crímenes reales. Jack the Stripper se encuentra entre los asesinos más prolíficos del Reino Unido, pero si se menciona su nombre, la mayoría pensará que se ha confundido con Jack the Ripper, o que se está hablando de una canción de Black Sabbath. Ahora que han pasado más de 50 años desde que tuvieron lugar los asesinatos de Hammersmith Nude, o los asesinatos desnudos de Hammersmith, y con tan poca evidencia, la triste verdad es que es poco probable que el hombre conocido como Jack the Stripper sea revelado alguna vez. Es tan probable que sea un sospechoso desconocido como cualquiera de los varios que han sido nombrados. Aunque con seguridad con el tiempo se pueden presentar otros nombres sospechosos. Y si tuviéramos que elegir entre un sospechoso, pues lo más seguro sería elegir a Harold Jones, porque era un asesino ya conocido y que estaba en el área en ese momento, aunque estuviera viejo y el modus operandi no fuera igual, pues simplemente pudo haberlo cambiado para no levantar sospechas de que ya había algún asesino con sus mismas características por el área y que pudieran haberlo culpado. Entonces se pudo haber tomado de eso para cometer esos crímenes. Entonces, pues eso es todo de el caso de esta semana, los asesinatos desnudos de Hammersmith. Ojalá que les haya gustado el episodio. Como les digo, muy interesante el hecho de que también en como en Jack el Destripador no se haya encontrado un sospechoso. Y pues bueno, hubo varios de los sospechosos mencionados sí tenían como sus razones para creer, para pensar que fueron ellos los sospechosos, pero creo que sí, lo más seguro es pensar que el principal sospechoso, el que cometió los asesinatos, pues fue realmente Harold Jones, que yo creo que sí pudiera ser, pero pues nunca lo vamos a averiguar, tal vez. A lo mejor como el asesino del Zodíaco 50 años después, que ya se sabe, se supone quién es, pues tal vez en algún tiempo más sepamos quién fue este hombre, Jack the Stripper, Jack el Invisible, Jack el Desnudador, como quieran llamarle. Y pues bueno, aquí terminamos con el episodio, amigos. Ojalá les haya gustado. Pues déjenme ustedes algún comentario si quieren opinar sobre quién piensan que fue el responsable de esto. Y pues bueno, vámonos a las recomendaciones de esta semana. Y pues bueno, amigos, esta semana quiero recomendar una película así como como el episodio fue de crimen, pues quiero recomendar ahora sí algo relacionado, que es una película también como de crimen. Es de las primeras películas de Christopher Nolan, del 2002. Se llama Insomnia, que esa yo la había visto muchas veces en la tele, así en el cable, que estaba anunciada.
pero nunca la había podido ver completa. Ya tiene unos años que la vi completa cuando me propuse ver todas las películas de Christopher Nolan. Y pues es una película muy buena, es de policíaca, donde sale, no sé si ya si ya la recomendé antes, y si sí, pues bueno, perdón, pero bueno, es para que la vuelvan a dar una checada. Sale Al Pacino y Robin Williams, y pues es de un asesino en serie en Alaska. El detective, que es en este caso Al Pacino, está él es de Los Ángeles, pero lo mandan hasta Alaska para que vaya a resolver estos asesinatos. Entonces, pues como sabemos bien, en Alaska luego son los ciclos de que o siempre es de... Bueno, no siempre, ¿verdad? Pero hay muchísimas horas de luz de día o de noche. Y en este caso, pues es no se mete el sol, o sea, siempre está de día. Entonces el güey pues no puede dormir, siempre tiene las ventanas hacia las cortinas cerradas. Entonces por eso se llama insomnia, porque el güey tiene problemas con el sueño y está empezando a como que a resentir todo ese cambio. Y pues así va transcurriendo la historia. No les cuento más para no spoilear, pero es una película muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien actuada. Y pues es como ya no es tan conocida, se me hace raro que no sea tan conocida porque es muy buena. Es un remake de una película sueca que no he visto, pero tienen la misma calificación. Supongo que las dos son igual de buenas. Voy a darme a la tarea de ver la sueca, a ver qué tal. Que pues cuenta esa versión con yo creo que uno de los actores suecos más conocidos, que es Stellan Skarsgård, que sale en La chica del dragón tatuado. Él sale en esa película también, y pues también es pues una película que está ambientada en Suecia. Y por lo regular, cuando son actores suecos o así, pues casi siempre está él ahí de por medio. Entonces voy a darme la tarea también de buscarla y de verla, a ver qué tal está. Y pues bueno, esa es la recomendación de esta semana. Insomnia del 2002 de Christopher Nolan. Ya cuando vea la versión de la versión sueca, ya les platico qué tal está y si la recomiendo también para que la vean. Que yo creo que sí, porque tiene la misma calificación y me gustó mucho la versión de Nolan. Entonces debe ser la original igual muy buena. Y pues bueno, esa es la recomendación de esta semana. Otro episodio más o menos larguito. Qué bueno que estamos retomando los episodios de buena duración. Ojalá así sigan, porque hay veces que tengo así temas muy cortos, pero que vale la pena hablar. Entonces pues ya la duración va a estar oscilando entre 30 minutos y 45 tal vez. Ya los que sean más de eso pues ya son episodios largos. Entonces pues ojalá les haya sido de su agrado el episodio de esta semana. Y pues espero yo que sin contratiempos nos escuchemos más bien la próxima semana en otro episodio. Si tienen algún caso que quieran escuchar, los que todavía siguen escuchando este podcast, yo sé que muchas veces hemos hecho el comentario de en el pasado de que mandan las recomendaciones y así, ya sabes, pero y que nos hacíamos tontos por lo regular, o se nos atravesaban otros episodios, no sé. Pues mándenme si quieren escuchar algún episodio aquí que no conozcan y les llame la atención o algo, pues para ver si yo lo puedo hacer. Como ya les he dicho, pues me lo pueden mandar en Instagram, lo pueden comentar en Spotify o en YouTube. Entonces, pues bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias por estar aquí otra semana y pues nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Y eso fue todo por este capítulo. Mi nombre es Alejandro Camarillo
Nos vemos la próxima. Bye.